Pues el día de hoy a mí me gustaría compartirles un poco lo que es el tema de la contratación. Después de todo lo que ha sucedido a nivel mundial con toda esta pequeña digo yo, pandemia, muchas de nuestras empresas se han visto muy afectadas y han surgido muchos emprendimientos. Todos y cada uno de estos emprendimientos tienen una necesidad de tecnología bastante amplia, bastante grande, que necesita ser cubierta. ¿Qué sucede en muchos de estos casos? Pues que o no tenemos al personal o no, en este tipo de emprendimientos no tienen al personal y tienen que hacer una contratación a este tipo de especialistas que lo único que hace es cubrir esa área con un presupuesto que se tiene que desligar mensualmente, dependiendo de cada país, pues eso puede variar. Y aquí es donde entra lo que es el tema de la subcontratación en algunos de los mercados, en alguna de las plataformas que normalmente se utilizan para contratar a trabajadores de otros países, de otra nacionalidad o inclusive de otro lenguaje, lo que necesiten. Estas plataformas pueden ser variadas con cada uno de los diferentes elementos que pueda contener cada una de ellas. Algunos servicios podrían brindarnos mayor seguridad al momento de contratar a algún especialista, a algún freelancer, como le conocemos. Entonces, estas plataformas que en Latinoamérica, en nuestros países, una de las más sonadas podría ser lo que es el caso de Freelancer, podría ser el caso de Upwork, podría ser el caso de Workana. Hay muchas plataformas que se pueden utilizar, se pueden implementar a la hora de que nosotros querramos contratar a alguno de estos especialistas. Todas y cada una de estas plataformas, su rol, su punto fundamental sería ser un intermediario entre lo que es el freelancer y lo que es el empleador. ¿Qué beneficio podemos nosotros llegar a tener por tener a un intermediario de cara a esta contratación? Porque nosotros perfectamente podríamos hacer la contratación directamente entre el empleador y el freelancer, pero muchas veces cuando es de país a país, se ven unos pequeños inconvenientes a la hora de realizar los contratos, a la hora de realizar los pagos o algún otro inconveniente que podamos llegar a tener. En mi caso, yo soy de Nicaragua, no contamos a nivel de país, no contamos con facilidad para recibir o procesar pagos fuera en el exterior. Entonces es muy recomendable que nosotros implementemos o que nosotros trabajemos con un intermediario de cara a lo que es el freelancer y de cara a lo que es el empleador, porque nos permite a nosotros recibir esos pagos de una manera simplificada, y entonces a nosotros nos ahorra mucho lo que es la parte de comisiones, la parte de precio al momento de hacer alguna contratación. Estas plataformas no tienen un valor, desde mi punto de vista, no tienen un valor muy excesivo en cuanto a lo que ellos cobran al momento de querer contratar a alguien desde dichas plataformas. Lo que es la comisión que ellos pueden llegar a cobrar son comisiones bastante pequeñas. Eso varía dependiendo de cada una de las plataformas. Puede ser entre 5 o entre un 10%, eso varía. Y ellos nos dan las garantías, entre comillas, ya voy a explicar el por qué entre comillas, nos dan la garantía de que nuestra contratación o de que nuestro proyecto se vaya a realizar o se vaya a ejecutar. Uno como emprendedor tal vez necesita algún experto en algún área informática o en algún área de marketing, de diseño, de lo que sea, y queremos disminuir esos costos de contratación, o no nos queremos debido al inicio de nuestro emprendimiento. Lo estoy viendo desde el punto de vista de un emprendimiento, pero perfectamente lo podría utilizar una empresa de cualquier tamaño
ya sea grande o pequeña, perfectamente la pueden utilizar. Pueden utilizar estas plataformas, pero desde el punto de vista de un emprendimiento se están ahorrando aspectos legales. Contratar a alguien y tenerlo, como nosotros le decimos en nuestro país, emplanillado, estar en planillas, estar en la lista de los trabajadores, conlleva ciertas responsabilidades legales, y al contratar por medio de estas plataformas podemos ahorrar un poco lo que es todo este tema legal. Eso no implica en puntos negativos, como por ejemplo no hacer algún pago a nuestro freelancer que vayamos a contratar, o disminuir abruptamente lo que es la inversión que uno hace como empleador para dicho proyecto. Porque muchas veces yo me topo con gente que quiere hacer contrataciones, pero quieren disminuir bastante lo que es el precio. Eso pues depende de cada uno de los usuarios que visitan esas páginas, que necesitan que realicen algún trabajo. Yo siempre recomiendo, de cara al empleador, que tenga claro Me dijo que van que a... porque a Pedro bueno, Ok. Continuamos. Sí, sí, claro. Como comentaba, de cara al empleador, yo siempre recomiendo que tenga bastante claro lo que va a solicitar. Mucho de mi día a día trato de ser, por decirlo así, de una manera vulgar, trato de ser mago, trato de ser adivino, porque el objetivo que yo tengo siempre es entender a profundidad lo que el usuario, lo que este empleador necesita, lo que él requiere, lo que él necesita realmente. Muchas veces la gente, de los aspectos que más se solicitan podría ser la creación de alguna aplicación, la creación de algún sitio web, o extender la funcionalidad de X programa o lo que sea. Pero muchas veces no se tiene claro ni los requerimientos exactos, los requerimientos específicos de dicha contratación. Y eso puede llegar a ocasionar en incumplimiento, o inclusive a generar una mala percepción de lo que es el trabajo remoto, de lo que es el ser freelancer. Nosotros, desde el punto de vista como freelancer y como empleador, siempre hemos pensado que la persona a la que nosotros tenemos que contratar tiene que ser una persona que tenga claro lo que nosotros necesitamos, pero para que esta persona tenga claro nuestros requerimientos, nosotros también lo tenemos que tener claro y lo tenemos que plasmar y transmitirle esa información o esos requerimientos a este usuario que vamos a contratar. Ya cuando nosotros tenemos esa aclaración, ya cuando nosotros tenemos con las especificaciones de nuestro proyecto, empieza lo que es el tema de la negociación, que eso varía dependiendo de cada uno de los proyectos, el presupuesto que se tenga, y los métodos de pago. Yo no recomiendo eso, no recomiendo que se haga siempre lo que son los pagos totales para un proyecto. Siempre he escuchado comentarios donde piden entre un 50, un 75% por adelantado para dicho proyecto, y luego ese proyecto no se finaliza. Ese tipo de errores no se deben de realizar. Si a mí me preguntaran qué sería lo ideal, yo siempre diría que se divida el 100% del proyecto en micro tareas, y esas micro tareas se le va a colocar el presupuesto total, se divide en esas micro tareas, y a medida que se van realizando los avances, se va liberando cada uno de los pagos. Como les comenté, en cada una de estas plataformas, las comisiones
son relativamente bajas. Desde mi punto de vista, pagar un 10% por tener a un intermediario que va a velar por mis intereses y que va a velar por los intereses también del lado del freelancer o también del lado del empleador, me parece a mí muy, muy, muy bien. A eso sumándole la facilidad con la que uno puede llegar a tener de cara al freelancer, la facilidad que uno tiene para recibir los pagos. Muchos, porque yo no trabajo solo, yo trabajo también con otras personas, y estas personas tal vez no han ni terminado están cursando su carrera en la universidad, y este tipo de opciones de trabajo remoto les facilita a ellos costear su universidad, costear su día a día para finalizar su carrera. Y este tipo de trabajo, este tipo de plataformas ayuda bastante. Ayuda bastante porque sin estas plataformas lo que vienen a hacer es a centralizar toda la oferta. Toda la oferta la vienen a centralizar en su plataforma y luego perfectamente uno puede, como freelancer, puede ver esas ofertas, contactar con estos usuarios, contactarlos y detallarle, oye, yo puedo hacer este trabajo, lo hago en X tiempo, lo hago con X presupuesto. Obviamente no estamos solos, siempre va a haber competencia y ahí la competencia es bastante elevada, bastante grande. Pero siempre el beneficio que tenemos de cara en cada una de estas plataformas es que está centralizado todo, de por medio hay una empresa, hay un equipo de trabajo velando por cada uno de los derechos de ambas partes, que los proyectos se entreguen en tiempo y forma, que no se extienda mucho, que se mantenga dentro de lo acordado todo, que no se extiendan las peticiones, que no se extienda el presupuesto, etcétera. ¿Cómo ha venido a cambiar? Porque este tipo de plataformas dieron su boom con el tema de la pandemia, dieron un boom tremendo. Si antes nosotros recibíamos unas 10 solicitudes, unas 20 solicitudes a la semana, hoy se recibe hasta el doble o inclusive el triple de solicitudes. Cuando vino a dar esta pandemia, hubo un auge en el tema de los emprendimientos y todos ellos fueron a subcontratar a cada una de estas plataformas. Y esto pues ha ayudado bastante a que estos emprendimientos salgan a flote, no tengan esa traba o ese impedimento de avanzar por falta de experticia en X materia o en X tema. Cada uno de estos proyectos que nosotros podamos colocar en cada una de estas plataformas lo podemos hacer y podemos recibir una cantidad inmensa de todos los colores, de todas las experiencias, de todos los precios que nosotros necesitemos. Ahí lo vamos a tener reflejado en cada una de estas plataformas. Eso a nosotros nos ayuda bastante. No nos vamos a complicar tanto con el tema de estar entrevistando, con el tema de estar procesando cada una de las solicitudes para el puesto de trabajo que nosotros vayamos a necesitar. Todo eso se puede encargar perfectamente cada una de estas plataformas. ¿Cómo puede llegar a funcionar? ¿Cómo puede llegar a funcionar ya específicamente lo que es cada una de estas contrataciones? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que abarca? Pues todo eso depende de cada una de estas plataformas. En algunas plataformas del lado del freelancer hay ciertas limitantes y en otras tal vez haya cierta facilidad de hacer ofertas en cada uno de estos proyectos. Las plataformas de cara al freelancer, uno siempre tiene que tomar en cuenta los medios de pago, la cantidad de gente que llega, de qué nacionalidad son, porque hay gente que exclusivamente necesita ofertas si estoy en Estados Unidos, quiero gente que me oferte de Estados Unidos, si es de algún país de Europa, lo que sea, si es centroamericano, lo que sea. Entonces, en cada una de estas plataformas, una de las más utilizadas a nivel de Latinoamérica se llama Workana. Esta plataforma igual
al empleador le facilita bastante hacer la oferta de su proyecto, colocar su proyecto. Lo que es al freelancer le permite hacer su respectiva oferta en dicho proyecto y le permite tener un tema de membresías, porque estas plataformas se lucran por medio de las comisiones y por medio de lo que son las membresías. Estas membresías pues pueden variar dependiendo de cada plataforma, pueden ir desde $1, $5 al mes, que es excesivamente barato, no es un precio muy elevado. Y esto le puede permitir a muchos jóvenes que aún estén cursando su universidad y que no tengan trabajo, tal vez le puede permitir conseguirse un cliente, un proyecto y trabajarlo en un horario fuera del universitario. Eso le va a ayudar bastante para costear sus gastos de universidad o lo que sea que necesite. ¿Ya? Entonces, ¿es seguro este tipo de plataformas? Yo, como lo comenté, entre comillas, ellos pueden garantizar hasta cierto punto, el pago. El pago lo pueden garantizar hasta cierto punto porque el procedimiento es: un empleador llega a esta plataforma, publica su proyecto, indica cuánto quiere pagar o cuál es su rango de precio, recibe las ofertas de los freelancers, conversa con ellos, selecciona a uno, al ganador se le asigna el proyecto. ¿Qué pasa cuando ya se asigna un proyecto? Que viene la plataforma y le solicita al empleador que pague el monto que han acordado. En este caso puede variar. Vamos a suponer unos $100 por hacer X proyecto. Entonces el empleador tendría que pagar esos $100. Esos $100 no van directamente al freelancer, los resguarda lo que es la plataforma. Y yo digo que, entre comillas, decía yo, por el tema de que ya me ha ocurrido un montón de veces con el tema, más que todo con el tema de las tarjetas de crédito, cuando un empleador paga con una tarjeta de crédito, pero por X o Y motivo ocurre algún inconveniente y no se puede procesar el pago. No se puede procesar el pago y al final, pues, el freelancer tiene que trabajar de gratis. Eso ya me ha ocurrido muchas veces. No ha sido del 100% de los trabajos, yo diría que tal vez un 97% de trabajos o proyectos exitosos, hay un 2, un 3% siempre que genera problemas. Siempre genera problemas, siempre genera inconvenientes. Y eso, pues, eso es algo cotidiano, eso es algo normal, aunque no es de nuestro agrado, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, un proyecto de 200, 300 o $400 al mes, estamos hablando de prácticamente es un salario básico de un mes, y el hecho de realizar el proyecto y luego no recibir el pago por algún incumplimiento del empleador con su origen de fondo. Entonces, eso es un duro golpe para uno como freelancer, como trabajador, es un duro golpe. Ya me ha pasado, ya ha sucedido y seguirá sucediendo, pero son casos bastante aislados. Si a mí me lo preguntan, yo siempre recomendaría que trabajen con un intermediario. Traten de evitarse el pago directo, ya sea por PayPal, ya sea por transferencia bancaria, ya sea por alguna de estas empresas que se encargan de hacer envíos de remesas o como sea que le llamen en sus respectivos países. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que ustedes liberan este tipo de pagos, después puede ocurrir que no les entreguen o que no les avancen los respectivos proyectos. Siempre es mejor que trabaje de por medio este tipo de empresas. Y ustedes perfectamente pueden buscarse una lista extensa en Google, pueden buscar una lista extensa de plataformas, como las comenté anteriormente, Freelancer, Workana, etcétera, y ahí pueden colgar sus respectivos proyectos.
En cada una de estas plataformas se puede hacer un pequeño contrato de confidencialidad para evitar, si alguien tiene, alguien necesita tener un contrato de confidencialidad, que lo que se vaya a conversar por la plataforma no sea divulgado por ninguna manera, pues perfectamente se hacen esos pequeños contratos que perfectamente se pueden realizar a través de las plataformas, pero eso puede variar en cada una de ellas. Mi consejo siempre va a ser el mismo al momento de cara al empleador, que redacte, plantee por adelantado lo que él necesita de cara a su proyecto, de cara a su proyecto, que lo tenga bien claro, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, y el tiempo. Eso es muy importante, el tiempo en el que lo necesitan. Hay proyectos que son muy grandes, muy grandes, y que el tiempo es mínimo. Ahí se necesitaría siempre, no lo podría llegar a hacer una sola persona, y necesita contratar a 2, 3 personas para que trabajen en un mismo proyecto. Este tipo de aspectos o puntos a tomar en cuenta a la hora de publicar el proyecto es muy importante para evitar inconvenientes. De cara al freelancer, es importante que comprenda, que comprenda de 0 a 100 qué es lo que necesita el empleador, cuál es el tiempo, cuál es el presupuesto, etcétera. Y que siempre tengan un poco de lógica al trabajar en proyectos que pueden realizar o que pueden ejecutar al 100%. Trabajar en un proyecto que no van a poder ejecutar o que van a tener problema futuro, eso va a ocasionar un disgusto en ambas partes. Tanto al empleador como al freelancer ocasiona un disgusto porque no van a poder realizar. Si el empleador tiene pensado en cambiar alguna de estas características de dichos proyectos, lo ideal sería siempre que lo comente con la persona que contrata, plantear el escenario, etcétera, etcétera. Por ahí veo una pequeña pregunta: ¿qué tipo de servicios se pueden contratar en temas de seguridad de informática? Pues podrían hacer alguna auditoría, podrían contratar alguna auditoría para lo que es el software o lo que sea que necesiten. Pueden contratar a alguien para que les aplique su respectiva auditoría, no solamente en temas de seguridad, también en temas de rendimiento, lo pueden realizar, testeo del software o lo que sea. Hay de todo ahí para contratar. Ahí hay una variedad inmensa de personal que ustedes podrían contactar perfectamente, lo pueden realizar sin ningún problema. Lo importante está en siempre, como comento, conocer, comprender qué es lo que se necesita, cuál es la magnitud de dicho proyecto, para tenerlo siempre presente y hacer una contratación exitosa. Como les comento, esto beneficia siempre a ambas partes. Siempre va a beneficiar a ambas partes por el tema de las contrataciones, tener a alguien trabajando. Eso va a variar de cada país. Eso puede variar de cada país. A mí en lo personal me parece excelente trabajar por medio de estas empresas. No puedo trabajar fuera de estas plataformas porque se nos complica a nosotros traer el dinero. Nosotros, pero en mi caso, yo puedo llegar a perder hasta un 25% de lo que es el presupuesto del proyecto. Si fueran $100, yo pierdo $25 por realizar un proyecto si yo quiero salir fuera de estas plataformas, y de entre 25 a un 10% me parece una reducción bastante drástica, y por eso prefiero siempre trabajar por estas plataformas. Aparte de que me dan la garantía de que el empleador va a liberar su pago, Ellos actúan como a modo de juez. Si en un dado caso el empleador se niega a liberar los pagos, ellos actúan como juez y dicen: mostrame tus pruebas de que dicho proyecto se realizó, nosotros lo analizamos y dictaminamos si realmente se aplicó, si se ejecutó o no se ejecutó dicho proyecto para que se libere el pago, etcétera, etcétera. Y con respecto a
Y con respecto a lo que es pues el tema del precio que están preguntando, pues eso puede variar, eso puede variar. Yo solo por poner un ejemplo, en algunos, porque me ha tocado trabajar con gente de España, todos estos países, en las páginas o el desarrollo de aplicaciones tienen un precio excesivamente alto. Estamos hablando de tal vez unos $2,000, $4,000, $5,000. Eso depende, sí, del proyecto. Y al momento de hacer una subcontratación, ¿cuánto puede bajar? Eso depende del freelancer que quiera aceptar el proyecto. Pero, por ejemplo, yo trabajo mucho con agencias que lo que ellos hacen es revender nuestros servicios. Tenemos revendedores o agencias que están en Colombia y ellos nos contratan a nosotros. Tal vez ellos pueden llegar a cobrar unos $3,000, $4,000 por hacer una página, y nosotros estamos cobrando entre 1,000, 1,500, 1,700. Es un precio bastante accesible. No significa que votemos precio ni nada por el estilo, simplemente que la economía de cada país varía, el salario mínimo de cada país varía, y por eso pues se dan esta enorme variación de precios. No es lo mismo contratar a un experto en informática en Estados Unidos que a alguien en Latinoamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, lo que sea. En cuanto al tema del talento, porque yo sé que ese es un tema siempre muy latente, yo soy del concepto de que no hay barreras para el talento. Cualquier país latinoamericano o el que sea, tiene talento de sobra, y perfectamente pueden realizar cualquier tipo de proyectos, desde una creación de un sitio web, una aplicación, una auditoría, una optimización de rendimiento, integraciones con servicios de terceros, API, lo que sea. Hay talento en Latinoamérica, perfectamente pueden contratar. No tengan miedo a estas plataformas, no le tengan miedo en lo más mínimo.